¿Hacia dónde va la arquitectura? ¿Qué es la arquitectura? Modificar el entorno es muy poderoso, es un poder muy adictivo. Es tremendo, diguem, no? Es passar de l'intangible al tangible. La arquitectura empieza con el pensamiento, ¿no? Y parece que no hay ninguna idea clara hoy en día. I per això es parla d'incertesa. És verdaderament un canvi molt substancial, perquè el que hem de fer és aprendre a pensar d'una altra manera. Molts de vosaltres pensareu que sabeu què és arquitectura, però ni jo mateix ho sabia fins que vaig entrar en aquesta carrera. L'arquitectura és una ciència que combina l'art i la tècnica. I les arquitectes i els arquitectes fem molt més que dissenyar cases o edificis. El que nosaltres creem són espais on la gent conviu i crea els seus records. A més, dissenyem tota la trama urbana de carrers, jardins i places que es connecten. Mucho antes de nuestro tiempo, construyeron enormes edificaciones de piedra. Oh, feia una eternitat que érem a la cova. 3 dies no és una eternitat. En aquesta família sí. Muchos restos yacieron durante miles de años bajo tierra. Estas grandes edificaciones de piedra se construyeron en distintos lugares del mundo. Hasta en el extremo norte de Escocia se encuentran formaciones de piedra del pasado. Son más antiguas que el famoso Stonehenge. En el norte de Francia existen las filas de piedras únicas de Carnac. Sin embargo, no se trata de una arquitectura regional local. Tampoco sabemos para qué sirve, pero realmente hay que considerarla arquitectura. La importancia de las construcciones megalíticas todavía se refleja hoy en la lengua bretona. Menhir significa piedra larga. Y dolmen significa mesa de piedra. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette forêt? Menorca és tot ja un secret que ha arribat l'hora de desvelar. Menorca custodia un tresor únic al món. Som el bressol d'una civilització mil·lenària, la talaiòtica, que encara perviu intacta a través dels seus imponents monuments. Monuments que per molts només podien ser obra de gegants llegendaris. En Egipto también había templos colosales con enormes pilonos decorados con bajorrelieves a todo color y jeroglíficos, avenidas con esfinges, patios con columnas y salas hipóstilas, es decir, con hileras de columnas. Pero por lo que más destaca la arquitectura egipcia es por las pirámides. L'eau de ces pyramides, 20 siècles ou comptant. No eran templos en sí, sino tumbas para los monarcas egipcios. Primero fueron pequeñas mastabas, pero a partir de la tercera dinastía ya se levantan las primeras pirámides. La primera fue la escalonada de Djoser, diseñada por el visir Imhotep. Algunas fueron mal hechas, como la de Meidum, y otras salieron bien, como la de Keops en Giza, la más grande de todas.
En la arquitectura griega se usó de todo, pero destacan las construcciones hechas en mármol blanco. Un ejemplo, el Partenón, levantado por Ictino y Calícrates en la Acrópolis de Atenas durante el gobierno de Pericles. Estos templos solían estar rodeados de columnas, los peristilos. Otros edificios públicos a destacar eran los teatros, como el de Epidauro, los estadios, como el de Olimpia, los... ¡Bum, para, bum, bum, bum! ¿Dónde está? Los templos empezaron siendo calcados a los griegos, pero los romanos añadieron nuevos elementos como bóvedas, como se ve en el Panteón de Agripa. También levantaron teatros a imitación griega, pero los romanos innovaron y crearon anfiteatros, como el Coliseo romano, y también circos, como el Circo Máximo, para carreras de carros. Los romanos, a diferencia de los griegos, usaron mucho el arco de medio punto. Con ellos crearon grandes acueductos con los que transportar agua desde ríos y lagos a ciudades, también puentes y, como no, arcos del triunfo para los mejores emperadores. Marco Vitruvio Polión fue un reconocido ingeniero, astrónomo, escritor, tratadista y arquitecto de gran reputación. El lugar y fecha de su nacimiento no es exacta, pero se puede asegurar que nació en Italia, Europa, en el siglo I a.C., en época en la que gobernaba el emperador romano Julio César. El románico, cuyo origen dataría del año 1000. Podríamos destacar algunos monasterios construidos en esos años. Todos seguían un patrón similar. El núcleo central de estos edificios era el claustro o patio central, casi siempre de forma cuadrangular y rodeado por un pórtico, en torno al cual se articulaban las demás dependencias.
esta va a ser la época de las grandes catedrales. En el año 1144 aproximadamente se terminó la construcción de la abadía de Saint-Denis, muy cerca de París, su doble girola con capillas radiantes y su cabecera abierta, ligera y luminosa fue el origen de la arquitectura de estilo gótico. Com la gent no perdre cap moment, ja sabré que se sent ai al carrer. La planta de la arquitectura gótica en general va a ser muy similar a la románica. En la arquitectura vamos a encontrarnos dos principios muy importantes: elevación y luminosidad. Para lograr mayor esbeltez y mayor altura, las iglesias dejaron de lado las bóvedas de cañón y los arcos de medio punto, típicos del románico, para pasarse al uso de arcos apuntados u ojivales, que le daban esbeltez y verticalidad al edificio, y las bóvedas de crucería, que eran como más picudas hacia el centro. Esta bóveda era mucho más ligera que la de cañón, y todo ese peso se descargaba a través de pilares y baquetones, hasta llegar a los contrafuertes del exterior. Y para aumentar la eficacia de estos contrafuertes, lo que se hizo fue separarlos del muro a través de los arbotantes, ya que lo que hacían era transmitir los empujes laterales hacia ellos. Y lo más importante, los muros se pudieron sustituir por grandes vidrieras que inundaban el interior de las iglesias de luz y color, no como en el románico. La ciudad de Florencia, capital de la Toscana, fue testigo en la primera mitad del siglo XV del nacimiento de un arte nuevo que en el campo de la arquitectura contó con el temprano genio de Filippo Brunelleschi. A él se debe el prodigio de la construcción de una gran cúpula sobre el cráter que hasta entonces ofrecía el crucero de la Catedral de Santa María del Fiore y que nadie había sido capaz de cubrir hasta entonces. La arquitectura barroca surge en el período posterior al Renacimiento y al Manierismo. Se originó en Roma durante el siglo XVII. El término barroco, derivado del portugués barro, que significa perla de forma diferente o irregular, se utilizó en un primer momento de forma despectiva para indicar la falta de regularidad y orden del nuevo estilo. La característica principal de la arquitectura barroca fue la utilización de composiciones basadas en puntos, curvas, elipses y espirales, así como figuras policéntricas complejas, compuestas de motivos que se cruzaban unos con otros. Los factores que influyeron en el surgimiento de este estilo fueron los mismos que determinaron el contexto político, social y económico de la época, la Revolución Industrial. En esta época nacen movimientos de crítica que defienden la necesidad de la funcionalidad y la supresión del ornamento en los edificios. Por eso se rechaza el barroco y se vuelven los ojos hacia el pasado en búsqueda de un modelo arquitectónico de validez universal. Se llama arquitectura moderna al conjunto de corrientes o estilos de arquitectura que se han desarrollado a lo largo del siglo XX en todo el mundo. Este concepto de arquitectura moderna, entendida como algo estilístico y no cronológico, se caracterizó por la simplificación de las formas, la ausencia de ornamento y la renuncia consciente a la composición académica clásica. La Bauhaus fue una de las escuelas europeas más importantes donde se gestó el movimiento, y para sus arquitectos, la mayor preocupación era la conciliación de la tradición artesanal con la tecnología industrial. La arquitectura moderna aprovechó las posibilidades de los nuevos materiales industriales como el hormigón armado, el acero laminado y el vidrio en grandes dimensiones.